¿Listo para sacudir tu mente con algunas de las curiosidades más increíbles del mundo? Desde las primeras sociedades agrícolas hasta las míticas civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma. La historia de la humanidad está llena de relatos fascinantes sobre las civilizaciones antiguas que dieron forma al mundo que conocemos hoy en día. Gracias a los esfuerzos de exploradores, historiadores y arqueólogos, hoy contamos con una visión clara de cómo vivían, trabajaban y pensaban nuestros antepasados ancestrales. Nuestra evolución y progreso como especie ha permitido, para bien y para mal, que transformemos el mundo en el que vivimos, desarrollando complejas civilizaciones capaces de contener sistemas políticos, económicos, sociales, tecnológicos, científicos y culturales que, en esencia, nos hacen ser quien somos. Muchas encontraron su final en grandes guerras y conflictos, absorbidas por otras civilizaciones más fuertes, dejando poca evidencia de su paso. Otras crecieron, se desarrollaron y alcanzaron importantes picos culturales, tecnológicos o militares en su momento, antes de decaer y convertirse en algo totalmente distinto e irreconocible con el pasar de los siglos. ¿Sabías que la cultura maya descubrió el número 0 y utilizaba jeroglíficos para su escritura? ¿O que en la cultura egipcia elaboraban momias y construían monumentales pirámides? Las civilizaciones antiguas tienen mucho que enseñarnos, y hoy vamos a descubrir juntos algunas de sus más fascinantes curiosidades. Prepárate para un viaje en el tiempo hacia las culturas más impresionantes de la historia. Suscríbete para no perderte ninguna curiosidad. ¡Comencemos! Número 1. Mesopotamia. Fue la primera civilización que surgió en la historia humana. El área se estableció entre los ríos Tigris y Éufrates y se encuentra entre Asia Menor y el Golfo Pérsico. La región es conocida por su tierra agrícola fértil. La civilización se remonta a 4000 años antes de Cristo, cuando la gente de la zona descubrió el concepto de agricultura y comenzó a domesticar animales. Fueron los primeros en desarrollar la escritura cuneiforme, que usaban para hacer registros y documentos legales. También eran diestros en la construcción de grandes estructuras, como los zigurats y el jardín colgante de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La religión era una parte importante de la vida mesopotámica, y adoraban una amplia variedad de dioses y diosas, cada uno con responsabilidades específicas. Además, la sociedad mesopotámica estaba dividida en clases sociales muy distintas, con reyes y sacerdotes en la cima, y esclavos en la parte inferior. Mesopotamia dio origen a la literatura escrita y varios otros inventos como el arte, la cultura y el comercio. La línea de tiempo de la antigua Mesopotamia se estima entre los 3300 años antes de Cristo y los 750 años antes de Cristo, con los babilonios, sumerios y asirios que desempeñan papeles claves en la civilización. Número 2. Antiguo Egipto. La civilización del Antiguo Egipto tuvo lugar entre 3100 años antes de Cristo y 2686 años antes de Cristo. Es la cultura más famosa y admirada del mundo. Se desarrolló a lo largo de las orillas del río Nilo. Es una de las civilizaciones más enigmáticas y fascinantes de la historia. Una de sus curiosidades más notables es su sistema de escritura jeroglífica, que utilizaban para registrar todo, desde transacciones comerciales hasta historias míticas y hechos históricos. Además, los egipcios construyeron algunas de las estructuras más impresionantes de la antigüedad, como las icónicas pirámides, tumbas para sus reyes momificados, que todavía impresionan a los visitantes de Egipto hoy en día. La religión también jugó un papel importante en la vida egipcia, con una amplia variedad de deidades que representaban todo, desde la fertilidad y el sol hasta el reino de los muertos. El imperio egipcio controló buena parte del norte africano, de Siria y de Oriente Próximo, hasta ser blanco fácil para invasiones libias, asirias y persas. Fue conquistado por Alejandro Magno en 332 a.C. y luego incorporado al Imperio Romano en el 31 a.C., un año antes de la muerte de la célebre Cleopatra. Número 3. Antigua Grecia. La antigua Grecia es una de las civilizaciones más influyentes de la historia, y su legado se puede ver en muchos aspectos de la sociedad actual. Su cultura se destacó por su filosofía, la democracia, el arte y la arquitectura. En la Grecia antigua, la gente creía en una variedad de dioses, y se llevaban a cabo fascinantes festivales en honor a ellos, incluidos los Juegos Olímpicos realizados cada 4 años en la ciudad de Olimpia.
Los griegos también desarrollaron algunas de las obras literarias y teatrales más notables de la historia, incluidas las epopeyas de Homero y las tragedias de Esquilo, Sófocles, Eurípides. La civilización griega se enfrentó militarmente a grandes potencias como el Imperio Persa y el Imperio Egipcio. Eventualmente sucumbió frente al Imperio Romano, y luego de haberse debilitado enormemente mediante guerras intestinas, sus grandes ciudades, Atenas, Corinto, Esparta, Tebas, etc., aún son testimonio de su grandeza. Su herencia cultural alcanzó regiones tan lejanas como el Oriente Medio, y esto ocurrió durante su periodo alejandrino, llamado así por el conquistador Alejandro Magno. Además, su legado arquitectónico continúa asombrando a los visitantes de la Acrópolis de Atenas y el Partenón. Número 4. La antigua Roma. La civilización romana data del siglo VI a.C., aunque la fundación de la antigua Roma está rodeada de mitos y leyendas, se hizo tan poderosa que tomó el control de la tierra que rodea el mar Mediterráneo actual. Su importancia en la historia occidental es gigantesca. Por un lado fueron los conquistadores de toda Europa, el norte de África y parte del Oriente Próximo. Por otro lado fueron los fundadores de una robusta tradición legal, que hoy conocemos como el derecho romano. Su idioma, el latín, fue la lengua madre de muchos idiomas modernos como el italiano, el español, el portugués, el catalán o el gallego. Los romanos eran conocidos por su habilidad en la construcción e ingeniería, y construyeron algunos de los monumentos más impresionantes de la antigüedad, como el Coliseo y el Acueducto de Segovia. Por si fuera poco, en el corazón del Imperio Romano nació el cristianismo, una religión que determinó la historia del Occidente y que en buena parte colaboró con la caída del imperio, luego de que el emperador Teodosio la instituyera como religión oficial del Estado. Sin embargo, fueron las invasiones bárbaras del norte europeo y la previa división que en el año 395 determinaron su caída. La civilización romana dio luz a políticos, estadistas, escritores y soldados. La huella digital de Roma todavía es vigente en Europa, con sitios clásicos que todavía atraen a turistas. Número 5. Los mayas. La cultura maya floreció en América Central, particularmente en lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice y Honduras. Desde el siglo III a.C. hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Su legado arquitectónico incluye edificios impresionantes como la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá y el templo del Jaguar en Tikal. Ellos eran astrónomos habilidosos y sus templos y observatorios estaban cuidadosamente alineados con las estrellas y planetas. La escritura de los mayas, conocida como jeroglíficos, fue de las pocas formas de escritura precolombina en Mesoamérica. La escritura contenía símbolos que representaban sonidos y palabras, y se utilizaban para registrar eventos históricos, religiosos y de la vida cotidiana. La caída de la cultura maya es una incógnita para los historiadores, aunque se cree que en un conjunto de factores como sequías, guerras internas y externas, problemas religiosos y enfermedades pudieron haber contribuido a su colapso. Número 6. Los incas fueron una civilización precolombina que se desarrolló en los Andes del Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina, desde el siglo XIII hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Construyeron una de las mayores redes de carreteras del mundo preindustrial, que se extendía por 30.000 kilómetros desde el norte al sur de su imperio. También impresionantes estructuras de piedra que hablaban de su avanzada técnica arquitectónica. Machu Picchu es el ejemplo más conocido de arquitectura inca. El sistema de contabilidad inca, Chipu, fue un sistema único de registro con cuerdas que se utilizaba para llevar un conteo exacto de todo, desde el número de personas en una aldea hasta la cantidad de productos almacenados. La caída del imperio inca se produjo cuando los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, llegaron en 1532. Nos asombramos ante la precisión del calendario maya, la majestuosidad de las pirámides egipcias, la tecnología de los incas y sus avances en agricultura y arquitectura. Además, valoramos su capacidad para desarrollar creencias y dioses propios, así como las complejas redes de comercio que tejieron y las formas en que organizaron sus sociedades. La historia de estas culturas es una rica fuente de información y cultura para el mundo actual, destacando su capacidad creativa y enriqueciendo nuestras propias formas de entender y también de abordar el mundo que nos rodea. Hasta aquí con las curiosidades de las civilizaciones más antiguas del mundo. No olvide dejar en los comentarios qué tipo de video les gustaría ver en el futuro. Los leo a todos. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle me gusta.
A ti no te cuesta nada y a mí me inspira a seguir haciendo contenido curioso para ti. Hasta un próximo video.